En el ajetreo de la ciudad, un simple grito de una niña pobre dentro de un autobús interrumpió destinos. Su valiente gesto salvó vidas, incluso la de un hombre poderoso. Días después, ella aparece pidiendo ayuda por su madre y allí estaba el millonario. Guadalupe Sánchez vivía en las sombras de Guanajuato, una ciudad de callejones coloridos y contrastes profundos. Para los turistas que admiraban la arquitectura colonial y los callejones empedrados, la niña de 12 años era invisible. No asistía a la escuela, no tenía acta de nacimiento, no conocía lo que era la estabilidad. Todo lo que sabía venía de las calles, de la observación silenciosa, de la necesidad de sobrevivir. Con sus manos pequeñas y callosas, Guadalupe, a quien todos llamaban Lupita cuando se dignaban a dirigirle la palabra, creaba muñecos de trapo con pedazos de tela que encontraba en los basureros detrás de los mercados. Los cosía con un cuidado especial, como si cada puntada fuera una oración. Luego los vendía en los semáforos del centro histórico para conseguir algunas monedas que le permitieran comer. Dormía donde podía, a veces en el zócalo, otras veces en los portales cuando los guardias no la ahuyentaban, y en las noches más afortunadas, en una pequeña bodega abandonada cerca del Callejón del Beso, donde una anciana que vendía dulces le permitía refugiarse. Lupita hablaba con pocas personas y era ignorada por casi todas. No llamaba la atención, excepto por esa mirada atenta y callada de quien ya ha visto demasiado para la edad que tenía. Sus ojos negros, profundos como pozos, parecían guardar secretos que nadie se molestaba en descubrir. Aquella mañana de noviembre, el aire de Guanajuato se sentía fresco y ligero. Lupita caminaba por el Jardín de la Unión con 3 muñecos recién terminados. Eran sus mejores creaciones, uno con sombrero y zarape, otro vestido como una Catrina, y el tercero, su favorito, una pequeña muñeca con un vestido azul hecho de retazos que había encontrado cerca de la universidad. Esta última tenía un detalle especial, un diminuto medallón hecho con un botón plateado que había cosido al cuello, idéntico al que ella misma llevaba, su única posesión de valor, un recuerdo de su madre. Mientras se dirigía hacia la Avenida Juárez, donde los semáforos le daban mejores oportunidades de venta, escuchó un ruido extraño proveniente de una calle cercana. Un chirrido de llantas, seguido de un golpe sordo, olor a humo, movimiento contenido. Lupita se detuvo, apretando los muñecos contra su pecho. Algo en su interior la impulsó a correr hacia el sonido, hacia ese silencio que resultaba demasiado pesado. Al doblar la esquina, encontró un automóvil negro, elegante, con la parte delantera dañada contra un poste de luz. El motor todavía emitía un zumbido y un hilo de humo salía del capó. Dentro, un hombre de traje oscuro permanecía inmóvil, con la cabeza apoyada contra el volante. Las puertas estaban cerradas, los vidrios subidos. Lupita miró a su alrededor. La gente pasaba, algunos apresurando el paso, otros observando desde lejos, pero nadie hacía nada. Un grupo de turistas fotografiaba la escena como si fuera parte del pintoresco paisaje de Guanajuato. 2 estudiantes discutían si debían llamar a emergencias, pero ninguno marcaba el número. «¿Esperamos a que alguien haga algo?», pensó Lupita. Imposible. En las calles había aprendido que nadie vendría a ayudar. Si quería que algo sucediera, tenía que hacerlo ella misma. Sin dudarlo, dejó sus muñecos en el suelo con cuidado, como si fueran testigos de lo que estaba a punto de hacer. Tomó una piedra del empedrado y, con precisión sorprendente para alguien de su tamaño, golpeó el vidrio del copiloto. Un estallido seco resonó en la calle. Con la manga de su suéter desgastado cubrió su mano y terminó de quitar los fragmentos de vidrio. Se estiró hacia adentro, destrabó la puerta y la abrió. El hombre seguía inconsciente. Lupita se acercó con cautela. Era mayor, quizás de unos 60 años, con cabello canoso perfectamente peinado, ahora manchado con un hilo de sangre que bajaba desde su frente. Su traje era más fino que cualquier tela que Lupita hubiera tocado jamás. Respiraba, pero con dificultad. «Señor, señor», llamó Lupita tocándole el hombro con suavidad. No hubo respuesta. Con una fuerza nacida de la determinación, la niña se las arregló para desabrochar el cinturón de seguridad y centímetro a centímetro logró sacar al hombre del vehículo. Lo recostó en el suelo,
colocando bajo su cabeza uno de sus muñecos como almohada improvisada. Para entonces, un pequeño grupo se había formado alrededor. Un hombre finalmente llamó a una ambulancia. Una mujer se acercó con una botella de agua y humedeció un pañuelo para limpiar la sangre de la frente del herido. ¿Es tu abuelo, niña?, preguntó alguien. Lupita negó con la cabeza sin desviar la mirada del rostro del hombre. «Solo lo ayudo», respondió en voz baja. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos actuaron con rapidez. Preguntaron a Lupita qué había sucedido, pero ella solo pudo decir lo que había visto. Mientras subían al hombre a la camilla, algo cayó de su bolsillo. Una tarjeta dorada con un emblema elegante. Lupita la recogió discretamente y la guardó entre sus ropas, sin saber exactamente por qué lo hacía. Los paramédicos se llevaron al hombre y la multitud comenzó a dispersarse. Lupita recogió sus muñecos, ahora solo 2, ya que el tercero había quedado manchado de sangre. No le importó. Sentía que algo importante acababa de suceder, aunque no sabía exactamente qué. Esa noche, en su refugio temporal, examinó la tarjeta a la luz de una vela. Eduardo Montero Riviera, director general, Grupo Montero. Había un número de teléfono y la dirección de unas oficinas en el centro de la ciudad. El apellido le sonaba vagamente familiar, como si lo hubiera escuchado en alguna conversación ajena o lo hubiera visto en algún cartel. A la mañana siguiente, Lupita decidió dirigirse hacia la zona donde había ocurrido el accidente. El automóvil ya no estaba, pero quedaban fragmentos de vidrio en el suelo. Caminó hasta un puesto de periódicos y, fingiendo mirar las revistas, escuchó las conversaciones. No tardó en captar fragmentos de información. «Dicen que fue Eduardo Montero, el dueño de las minas», comentaba una mujer. «Está en el hospital privado Santa Fe, el mismo que construyó el centro comercial», preguntó su acompañante. «El mismo. Uno de los hombres más ricos de Guanajuato. Dicen que una niña de la calle lo salvó». Lupita se alejó, procesando la información. Santa Fe quedaba en la parte moderna de la ciudad, lejos de sus recorridos habituales, pero algo en su interior la empujaba a ir a saber más, a asegurarse de que aquel hombre estaba bien. Con los pocos pesos que había ganado el día anterior, compró un boleto de autobús y se dirigió al hospital. Era un edificio imponente, de cristal y acero, nada que ver con las construcciones coloniales del centro histórico. Lupita nunca había estado en un lugar así. Se sintió intimidada por los guardias de seguridad, las enfermeras con uniformes impecables, los médicos que entraban y salían con prisa. Pero Lupita tenía una habilidad, sabía hacerse invisible. Esperó, observó las rutinas y cuando una familia numerosa entró por las puertas principales, se deslizó entre ellos, como una sombra más. Una vez dentro, caminó con determinación, como si supiera exactamente a dónde iba, aunque no tenía idea. Escuchó fragmentos de conversaciones, siguió a enfermeras, se escondió cuando era necesario. Finalmente, en el tercer piso, escuchó el nombre. Montero, habitación 307. Cuidados intensivos. El pasillo estaba vigilado, pero había una pequeña sala de espera cerca. Lupita se sentó en un rincón, abrazando sus muñecos, fingiendo esperar a alguien. Desde allí podía ver la puerta de la habitación 307. Médicos y enfermeras entraban y salían. En una ocasión, la puerta quedó entreabierta el tiempo suficiente para que Lupita vislumbrara a Eduardo Montero, conectado a máquinas, inmóvil en la cama. Una enfermera notó su presencia después de un par de horas. «¿Esperas a alguien, pequeña?», preguntó con amabilidad. «A mi tía trabaja aquí», mintió Lupita con naturalidad. «¿Cómo se llama?». «Rosa», respondió, eligiendo el nombre más común que se le ocurrió. La enfermera asintió, no del todo convencida, pero dejándola estar. Lupita permaneció allí hasta que oscureció observando, esperando. Algo dentro de ella la mantenía allí, como si un hilo invisible la conectara con aquel desconocido. No entendía por qué, pero sentía que debía estar cerca. Cuando el personal comenzó a cambiar de turno y la seguridad se distrajo con la rotación, Lupita aprovechó para acercarse a la habitación. La puerta estaba cerrada, pero junto a ella había una pequeña ventana de cristal. Poniéndose de puntillas, logró ver el interior. Eduardo Montero yacía en la cama, su rostro pálido contrastando con las sábanas blancas. Un aparato marcaba sus latidos con un pitido constante y tranquilizador.
Lupita apoyó su mano en el cristal como si pudiera alcanzarlo. En ese momento, la puerta del ascensor se abrió y dos hombres salieron apresuradamente. Eran elegantes, vestidos con trajes caros, y tenían un aire familiar entre ellos. Lupita se ocultó rápidamente detrás de un carrito de limpieza. «¿Cómo sigue papá?», preguntó el más alto a una enfermera. «Estable, señor Montero. El doctor vendrá en unos minutos para darles el informe completo». Los hijos del empresario, pensó Lupita. Se parecían a él, especialmente el más alto, que tenía la misma forma de la mandíbula y las mismas cejas pobladas. Desde su escondite, Lupita los observó entrar a la habitación. Algo en el rostro del mayor de los hermanos le resultó extrañamente familiar, como si lo hubiera visto antes, quizás en un sueño o en un recuerdo muy lejano. Cuando la noche cayó completamente y el hospital quedó en relativa calma, Lupita se escabulló hacia la salida. Sabía que volvería al día siguiente y al siguiente. Algo la atraía hacia ese hombre, hacia esa familia. No era curiosidad, no era esperanza de recompensa. Era algo más profundo, como si una parte de ella que siempre había estado dormida comenzara a despertar. Durante las siguientes semanas, Lupita estableció una rutina que jamás hubiera imaginado. Por las mañanas, vendía sus muñecos en el centro histórico de Guanajuato, cerca de la universidad o en el Jardín de la Unión, donde los turistas solían detenerse cautivados por los coloridos callejones. Por las tardes, tomaba el autobús hasta el Hospital Santa Fe, donde había perfeccionado el arte de entrar sin ser detectada. A veces se colaba con grupos de visitantes, otras veces fingía ser la hija de algún paciente, y en ocasiones simplemente esperaba a que alguna puerta de servicio quedara momentáneamente sin vigilancia. Una vez dentro, se movía con la confianza de quien pertenece al lugar, aunque nada estuviera más lejos de la realidad. El estado de don Eduardo Montero seguía siendo delicado. Según los fragmentos de conversaciones que Lupita lograba captar, el empresario había sufrido un traumatismo craneal y permanecía en coma inducido. Los médicos hablaban de mantenerlo estable y esperar a que la inflamación cerebral disminuya. Lupita había encontrado un rincón perfecto, un pequeño espacio entre un armario de suministros y la pared, cerca de la habitación 307. Desde allí podía observar sin ser vista. Con el paso de los días, las enfermeras comenzaron a acostumbrarse a su presencia, aunque nadie sabía exactamente quién era. Algunas la confundían con la nieta de algún paciente. Otras pensaban que era hija de alguna empleada del hospital. Una enfermera en particular, Soledad Gómez, una mujer de unos 50 años con ojos amables y manos suaves, comenzó a interesarse por ella. «¿Vienes a ver a tu abuelo?», le preguntó un día, mientras revisaba los signos vitales de don Eduardo. Lupita, sentada en una silla en el rincón de la habitación, negó con la cabeza. «No es mi abuelo», respondió en voz baja. «Lo ayudé cuando tuvo el accidente». Soledad la miró con curiosidad, conectando los puntos. «¿Tú eres la niña que lo sacó del automóvil?». Lupita asintió levemente. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó la enfermera con genuino interés, sin el tono condescendiente que los adultos solían usar con ella. «No lo sé», confesó Lupita mirando al hombre inmóvil en la cama. «Siento que debo estar aquí». Desde ese día, Soledad se convirtió en su aliada silenciosa. Le permitía quedarse en la habitación cuando no había otros visitantes, le traía ocasionalmente un sándwich o un jugo, y más importante aún, le hablaba sobre el estado de don Eduardo. «Sus signos vitales son más estables cuando estás aquí», le comentó un día mientras revisaba los monitores. «Es curioso, pero sus ondas cerebrales muestran más actividad durante tus visitas, como si de alguna manera supiera que estás cerca». Lupita no entendía completamente lo que eso significaba, pero sentía una extraña calidez al escucharlo. Mientras tanto, sin que ella lo supiera, los hijos de Eduardo Montero habían comenzado una investigación por su cuenta. Alejandro y Raúl Montero Vega eran hombres de negocios, acostumbrados a tomar el control de las situaciones. Alejandro, el mayor a sus 38 años, había asumido la dirección interina del Grupo Montero durante la convalecencia de su padre. Alto, de complexión atlética y con el mismo porte distinguido de don Eduardo, era conocido por su frialdad analítica y su determinación implacable. Raúl, 5 años menor,
Era más emocional y creativo, encargado de las relaciones públicas y el marketing del grupo empresarial familiar. Los hermanos Montero no podían entender qué hacía su padre solo, sin chofer, en aquella zona de la ciudad el día del accidente. Don Eduardo era metódico, predecible en sus rutinas. Nunca conducía él mismo, siempre utilizaba a uno de los choferes de la empresa. ¿Qué lo había llevado a romper esa costumbre? He revisado su agenda, dijo Raúl a su hermano, mientras compartían un café en la sala privada del hospital. No tenía ninguna reunión programada esa mañana. De hecho, había cancelado su desayuno con los inversionistas japoneses. ¿Canceló la reunión con los Takahashi?, preguntó Alejandro frunciendo el ceño. Eso no tiene sentido. Llevaba meses preparando ese encuentro. Lo sé. Su asistente dijo que parecía preocupado esa mañana. Tomó las llaves de su auto personal y salió sin decir a dónde iba. Alejandro se pasó la mano por el cabello, gesto que había heredado de su padre. Tenemos que averiguar qué estaba haciendo. Puede ser importante. Los hermanos contrataron a un investigador privado, Ernesto Gallardo, un ex policía con reputación de ser discreto y eficiente. Su primera tarea fue reconstruir los movimientos de don Eduardo el día del accidente. Mediante las cámaras de seguridad de la ciudad y los registros de su teléfono celular, descubrieron que don Eduardo había conducido hasta un barrio residencial en las afueras de Guanajuato, donde permaneció estacionado frente a una casa durante casi una hora. Luego se dirigió hacia el centro histórico donde ocurrió el accidente. La casa pertenece a una tal Mariana Torres, informó Gallardo a los hermanos Montero, una mujer de unos 60 años, viuda, aparentemente sin ninguna conexión con su padre o sus negocios. ¿Quién es ella?, preguntó Raúl. Estoy investigándolo, pero hay algo más que deberían ver. El investigador les mostró una grabación de una cámara de seguridad cercana al lugar del accidente. La imagen era granulada, pero claramente mostraba a una niña pequeña rompiendo la ventanilla del auto y sacando a don Eduardo. «Esta es la niña que lo salvó», explicó Gallardo. «No hay registros de ella. No aparece en ninguna base de datos. Por lo que he averiguado, vive en las calles. Vende muñecos de trapo para sobrevivir». Raúl miró la imagen con interés. «Deberíamos encontrarla, agradecerle. Sin ella, papá podría haber...» No terminó la frase. La posibilidad de perder a su padre era demasiado dolorosa para expresarla en palabras. «Ya la estoy buscando», aseguró Gallardo. «No debería ser difícil». Lo que el investigador no sabía era que no necesitaba buscar muy lejos. Mientras ellos conversaban, Lupita estaba sentada en su rincón habitual del tercer piso, creando un nuevo muñeco de trapo con telas que Soledad le había regalado. Esa tarde, mientras Lupita cosía en silencio, la puerta de la habitación 307 se abrió y Alejandro Montero entró. No notó a la niña de inmediato, concentrado como estaba en los monitores que rodeaban la cama de su padre. «Hola, papá», dijo en voz baja, acercándose a la cabecera. «Los médicos dicen que estás mejorando. Raúl y yo nos estamos ocupando de todo. No te preocupes por la empresa». Lupita permaneció inmóvil, tratando de hacerse invisible como tantas veces lo había logrado en las calles. Pero un pequeño movimiento la delató. Alejandro se giró bruscamente. «¿Quién eres tú?», preguntó, sorprendido de encontrar a una niña desconocida en la habitación de su padre. «¿Cómo entraste aquí?». Lupita se encogió, apretando su muñeco contra el pecho, evaluando rutas de escape como por instinto. «Me llamo Lupita», respondió su voz apenas audible. «Yo solo quería saber si estaba mejor». Alejandro la miró con detenimiento, conectando puntos mentalmente. «Tú eres la niña del accidente, la que ayudó a mi padre». Lupita asintió levemente sin bajar la guardia. Había aprendido a desconfiar de los adultos, especialmente de los que vestían trajes caros como Alejandro Montero. En ese momento, la enfermera Soledad entró a la habitación. «Veo que ya conoció a nuestra visitante más fiel, señor Montero», comentó con una sonrisa. «Viene todos los días. Los monitores de su padre muestran mejores lecturas cuando ella está cerca». Alejandro miró a la enfermera y luego a la niña, procesando la información. «¿Todos los días?», preguntó, su tono menos severo. «Desde el accidente», confirmó Soledad. «Al principio pensamos que era algún familiar lejano. Tiene cierto parecido con ustedes, ¿no cree? Especialmente los ojos». Alejandro observó a Lupita más detenidamente.
Había algo familiar en ella, algo que no podía precisar. Quizás era la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, o la manera en que sus ojos, grandes y oscuros, parecían absorber todo a su alrededor. Le recordaba a alguien, pero no lograba identificar a quién. ¿Por qué vienes todos los días?, le preguntó directamente a Lupita. Ella se encogió de hombros, buscando las palabras para explicar algo que ni ella misma entendía completamente. «Siento que debo estar aquí», respondió, repitiendo lo que le había dicho a Soledad, como si pudiera ayudarlo de alguna manera. Había sinceridad en su voz, una pureza que desarmó momentáneamente a Alejandro. No era el tipo de hombre que se conmovía fácilmente, pero algo en la dedicación de esta niña desconocida tocó una fibra sensible en él. «¿Dónde vives?», preguntó, suavizando su tono. Lupita dudó antes de responder. Revelar demasiado podía ser peligroso. «En diferentes lugares», dijo finalmente. «¿Dónde puedo?». Alejandro comprendió lo que eso significaba. Una niña de la calle, sin hogar, sin familia, sin nada más que los muñecos que sostenía entre sus manos pequeñas y callosas. «¿Tienes hambre?», preguntó, sin saber exactamente por qué lo hacía. Lupita asintió levemente, desconfiada, pero incapaz de negar la verdad. Había comido apenas unas galletas esa mañana. «Vamos a la cafetería», propuso Alejandro. «Me gustaría hablar contigo». Mientras caminaban hacia el ascensor, Lupita mantenía una distancia prudente. Seguía a Alejandro, pero siempre lista para escapar si fuera necesario. En la cafetería, él pidió un menú completo para ella: sopa, pollo con arroz, ensalada y un postre de flan. Lupita comió lentamente, con modales sorprendentemente buenos para alguien que había crecido en las calles. «¿Quién te enseñó a comer así?», preguntó Alejandro, notando cómo sostenía los cubiertos correctamente. «Mi mamá», respondió Lupita tras un momento de duda, antes de que se fuera. «¿Se fue?». Alejandro eligió cuidadosamente sus palabras. «Sí, cuando yo era pequeña». Lupita tocó instintivamente el medallón que colgaba de su cuello, oculto bajo su ropa desgastada. «Siempre decía que algún día conocería a mi familia completa». Alejandro notó el gesto, pero no preguntó sobre el medallón. En cambio, continuó con preguntas sencillas. ¿Cuántos años tenía? 12, creía ella, aunque no estaba segura. ¿Cómo sobrevivía? Vendiendo muñecos, haciendo pequeños recados, a veces ayudando en los puestos del mercado. Si había ido alguna vez a la escuela, brevemente cuando su madre aún vivía. Mientras conversaban, Raúl apareció en la cafetería, sorprendido de encontrar a su hermano compartiendo la mesa con una niña de aspecto humilde. «Alejandro, te he estado buscando», dijo acercándose a ellos. «¿Quién es?». Se detuvo al mirar más detenidamente a Lupita. «Raúl, ella es Lupita, la niña que ayudó a papá después del accidente», presentó Alejandro. «Lupita, él es mi hermano Raúl». «Mucho gusto», murmuró Lupita bajando la mirada. Raúl, más expresivo que su hermano, sonrió ampliamente. «Por fin te encontramos», exclamó. «Queríamos agradecerte. Lo que hiciste fue muy valiente». Lupita no estaba acostumbrada a recibir elogios. Sus mejillas se tiñeron ligeramente de rojo. «Cualquiera lo habría hecho», respondió en voz baja. «Pero nadie lo hizo», señaló Alejandro. «Solo tú». Los hermanos intercambiaron una mirada significativa. Había algo especial en esta niña, algo que iba más allá de su acto de valentía. Raúl se sentó junto a ellos, y la conversación continuó, ahora más animada con su energía natural. Al día siguiente, Lupita dudó si regresar al hospital. El encuentro con los hermanos Montero la había dejado inquieta. No estaba acostumbrada a recibir tanta atención, y menos aún de personas como ellos. Por un lado habían sido amables, especialmente Raúl, con su sonrisa fácil y sus ojos expresivos. Por otro lado, años en la calle le habían enseñado a desconfiar de la amabilidad repentina. Finalmente, la fuerza invisible que la atraía hacia don Eduardo fue más poderosa que sus temores. Tomó el autobús como siempre, llevando consigo un nuevo muñeco que había terminado esa mañana. Una figura masculina con traje y cabello plateado, inspirada en el empresario. Era un gesto íntimo, casi supersticioso, como si el muñeco pudiera de alguna manera ayudar a su recuperación. Cuando llegó al hospital se sorprendió al encontrar a Soledad esperándola en la entrada. «Lupita, qué bueno que viniste»,
dijo la enfermera con una sonrisa. Los señores Montero preguntaron por ti. Quieren hablar contigo. Un nudo se formó en el estómago de Lupita. ¿Habría hecho algo mal? ¿La acusarían de entrometerse? No te preocupes, añadió Soledad, notando su inquietud. No es nada malo. De hecho, creo que tienen una propuesta para ti. Lupita siguió a la enfermera hasta el tercer piso, donde Alejandro Montero esperaba fuera de la habitación de su padre. Vestía un traje azul oscuro que hacía resaltar su figura imponente. Al verla, su expresión severa se suavizó ligeramente. «Buenos días, Lupita», saludó con formalidad. «Gracias por venir». Lupita asintió, sin soltar el muñeco que llevaba en las manos. «Mi hermano y yo hemos estado hablando», continuó Alejandro escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Nos preocupa tu situación. Una niña de tu edad no debería vivir en las calles». Lupita permaneció en silencio, esperando. Había escuchado discursos similares antes, generalmente seguidos por amenazas de llamar a servicios sociales o a la policía. «Mientras mi padre se recupera, pensamos que podrías quedarte en nuestra casa», propuso Alejandro. «Tenemos habitaciones de sobra y estarías cerca del hospital para visitarlo cuando quieras». La propuesta tomó a Lupita por sorpresa. No era lo que esperaba en absoluto. Miró a Alejandro, buscando signos de engaño o segundas intenciones, pero solo encontró una expresión difícil de leer, entre la incomodidad y la determinación. «¿Por qué?», preguntó simplemente. La pregunta pareció desconcertar a Alejandro. No estaba acostumbrado a que cuestionaran sus decisiones, menos aún una niña. «Porque le salvaste la vida a nuestro padre», respondió tras una pausa. «Y porque él querría que te ayudáramos». Lupita consideró la oferta. No era la primera vez que alguien le ofrecía un techo, pero usualmente esas ofertas venían con condiciones que prefería evitar. Sin embargo, algo en la manera directa en que Alejandro hablaba le inspiraba, si no confianza, al menos curiosidad. «Puedo seguir vendiendo mis muñecos», dijo finalmente, no como una pregunta, sino como una condición. Alejandro asintió. «Por supuesto. Puedes hacer lo que quieras durante el día. Solo te pedimos que no desaparezcas sin avisar». Así, con ese simple intercambio, la vida de Lupita dio un giro inesperado. Esa misma tarde, después de visitar a don Eduardo, quien seguía inconsciente pero, según los médicos, mostraba signos de mejoría, Alejandro la llevó a la mansión Montero. La residencia familiar se encontraba en la zona más exclusiva de Guanajuato, en la colina que dominaba la ciudad. Era una construcción impresionante que combinaba el estilo colonial con toques modernos, amplios ventanales, techos altos, un jardín exuberante que contrastaba con la aridez del paisaje circundante. Para Lupita, acostumbrada a los espacios reducidos y las sombras de los callejones, era como entrar en un mundo diferente, casi irreal. Raúl los recibió en la entrada, con la misma energía entusiasta que había mostrado el día anterior. «Bienvenida a Casa Montero», exclamó, como si recibir a una niña de la calle fuera lo más natural del mundo. «Ven, te mostraré tu habitación». La habitación resultó ser más grande que cualquier espacio donde Lupita hubiera dormido jamás. Tenía una cama con dosel, un escritorio de madera tallada, un armario que podría contener más ropa de la que ella jamás había poseído y un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. «El baño está allí», indicó Raúl, señalando una puerta. «Hay ropa limpia en el armario. Perteneció a nuestra prima Valeria cuando tenía tu edad, pero creo que te quedará bien. La cena es a las 8, pero si tienes hambre antes puedes pedir lo que quieras a doña Carmela, el ama de llaves». Lupita asintió, abrumada por la situación. Cuando los hermanos la dejaron sola, se sentó en el borde de la cama, sintiendo lo suave que era el colchón bajo sus manos callosas. Sacó de su bolsillo desgastado el medallón que siempre llevaba consigo. Era una pieza sencilla, un círculo de plata con un diseño floral grabado. Su madre le había dicho que era un recuerdo de familia, lo único que le quedaba de su pasado. Después de ducharse, un lujo que rara vez podía permitirse, y ponerse ropa limpia, Lupita exploró cautelosamente la habitación. En el escritorio encontró papel y lápices. Con movimientos precisos, comenzó a dibujar el patrón de su muñeco siguiente. El acto de crear, de dar forma a algo con sus manos, siempre la calmaba. Estaba tan concentrada que no oyó la puerta abrirse.
Alejandro entró, llevando una bandeja con un vaso de leche y galletas. «Pensé que podrías tener hambre», dijo, colocando la bandeja sobre el escritorio. Lupita levantó la mirada, sorprendida no solo por la aparición de Alejandro, sino por el gesto inesperadamente considerado. «Gracias», murmuró. Alejandro miró el dibujo que estaba haciendo. «Tienes talento», comentó, y parecía sincero. «¿Quién te enseñó a coser?» «Mi mamá», respondió Lupita tomando una galleta. «Hacía vestidos. Me enseñó antes de irse». «¿Cómo se llamaba tu madre?», preguntó Alejandro, sentándose en una silla cercana. Lupita dudó un momento. Hablar de su madre siempre le resultaba doloroso. «Consuelo», dijo finalmente. «Consuelo Sánchez». Algo cambió en la expresión de Alejandro, un destello de reconocimiento rápidamente suprimido. «¿Y tu padre?». Lupita negó con la cabeza. «No lo conocí. Mamá nunca quiso hablar de él». Alejandro asintió lentamente, como si estuviera procesando información importante. «¿Puedo ver lo que llevas en el cuello?», preguntó, señalando la cadena del medallón que asomaba bajo la camiseta limpia. La pregunta puso a Lupita en alerta. El medallón era su posesión más preciada, lo único que la conectaba con su pasado. Instintivamente, lo cubrió con la mano. «Es solo un recuerdo», dijo, evasiva. Alejandro no insistió, pero su mirada se había vuelto más intensa, como si estuviera tratando de resolver un acertijo complejo. «Descansa», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Mañana podemos ir juntos a visitar a mi padre, si quieres». Esa noche, Lupita durmió intermitentemente. La cama era demasiado suave, el silencio demasiado profundo, todo demasiado diferente a lo que estaba acostumbrada. En los momentos de vigilia, observaba las sombras que proyectaba la luna en las paredes de la habitación y se preguntaba qué habría visto Alejandro en ella para traerla a esta casa. A la mañana siguiente, después de un desayuno que parecía un festín, huevos, frijoles, tortillas recién hechas, frutas que rara vez podía permitirse, Lupita acompañó a los hermanos Montero al hospital. Don Eduardo seguía igual, conectado a máquinas, inmóvil pero estable. Lupita se sentó en su rincón habitual, sacó un muñeco a medio terminar y comenzó a coser en silencio, mientras Alejandro revisaba documentos de trabajo y Raúl hablaba en voz baja con los médicos fuera de la habitación. El medallón de Lupita se había deslizado fuera de su camiseta y brillaba suavemente bajo la luz fluorescente. Alejandro lo notó y lo observó disimuladamente. Era un diseño que reconocía, aunque no podía ubicar exactamente de dónde. Esa tarde, mientras Lupita estaba en su nueva habitación dibujando, Alejandro se dirigió al estudio de su padre. Era una sala impresionante, con estanterías de libros hasta el techo, muebles de cuero oscuro y una vista privilegiada del paisaje montañoso que rodeaba Guanajuato. Allí, en ese Sancta Sanctorum de don Eduardo, Alejandro comenzó a buscar. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo en el medallón de Lupita había activado un recuerdo difuso. Revisó cajones, archiveros, incluso una pequeña caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Finalmente, en el fondo de un cofre antiguo que guardaba recuerdos familiares, encontró una fotografía vieja. Mostraba a una mujer joven y hermosa, de sonrisa tímida y ojos grandes, exactamente iguales a los de Lupita. Llevaba al cuello un medallón idéntico al de la niña. Al reverso de la fotografía, una inscripción: Consuelo, 2011. Alejandro se sentó pesadamente en el sillón de su padre, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Consuelo Sánchez. El nombre le resultaba vagamente familiar, como algo que hubiera escuchado hace mucho tiempo, quizás en conversaciones familiares susurradas, en secretos mal guardados. Siguió buscando y encontró más fotografías, cartas guardadas en sobres amarillentos e incluso un pequeño diario. A medida que leía, las piezas comenzaron a encajar. Consuelo había trabajado para la familia Montero como asistente personal de Miguel, el hermano menor de don Eduardo, que había fallecido hace años en un accidente. Miguel y Consuelo habían mantenido una relación secreta hasta que ella quedó embarazada. La familia, preocupada por el escándalo, la había despedido discretamente, con una suma de dinero para su silencio. Un error de juventud, decía don Eduardo en una carta dirigida a su hermano. Debemos proteger el nombre de la familia.
Alejandro cerró los ojos, abrumado por la revelación. Lupita no era una niña cualquiera, era su prima, la hija de su tío Miguel. Una Montero por derecho propio, aunque nunca hubiera sido reconocida como tal. Justo cuando estaba procesando esta información, Raúl entró al estudio. «¿Qué haces aquí?», preguntó, notando los documentos esparcidos. «¿Encontraste algo sobre el accidente de papá?». Alejandro lo miró fijamente. «Encontré algo mucho más importante», respondió, tendiéndole la fotografía de Consuelo. «Creo que deberías ver esto». Raúl tomó la fotografía, confundido al principio. «¿Quién es?», comenzó, pero se detuvo al reconocer los rasgos. «Se parece a Lupita». «Es su madre», confirmó Alejandro. «Consuelo Sánchez. Trabajó para el tío Miguel hace años». Raúl se sentó frente a su hermano, procesando la información. «¿Estás diciendo que Lupita es la hija de nuestro tío?», completó Alejandro. «Nuestra prima, parte de la familia Montero». Un silencio denso llenó la habitación. Ambos hermanos se miraron, comprendiendo las implicaciones de este descubrimiento. «¿Crees que papá lo sabía?», preguntó finalmente Raúl. «¿Crees que por eso estaba en esa parte de la ciudad el día del accidente?». «Es posible», concedió Alejandro. «La casa que visitó pertenece a una tal Mariana Torres. Necesitamos averiguar quién es y qué relación tiene con todo esto». En ese momento, escucharon un pequeño ruido desde la puerta. Al girarse, vieron a Lupita de pie en el umbral, con los ojos muy abiertos y el medallón brillando sobre su pecho. Era imposible saber cuánto había escuchado. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja, su mirada alternando entre los hermanos y la fotografía que Raúl sostenía. Alejandro y Raúl intercambiaron una mirada. El secreto familiar que había permanecido oculto durante años estaba a punto de salir a la luz. No había forma de evitarlo ahora. «Lupita», dijo Alejandro, levantándose y acercándose a ella con la fotografía en la mano. «Creo que tenemos que hablar sobre tu madre y sobre nuestra familia». La niña miró la fotografía que Alejandro le ofrecía. Al reconocer a su madre tan joven y hermosa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomó la imagen con manos temblorosas. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Estaba entre las cosas de mi padre», respondió Alejandro. «Tu madre trabajó para nuestra familia hace años. Era muy cercana a mi tío Miguel». Lupita asintió lentamente. «¿Miguel?», repitió como si el nombre despertara algo en ella. «Mamá mencionaba ese nombre a veces cuando creía que yo estaba dormida». Raúl se acercó también, su expresión más suave que la de su hermano. «Lupita, creemos que el tío Miguel era tu padre», dijo directamente con la honestidad que lo caracterizaba. «Lo que significa que somos familia. Somos tus primos». Lupita miró a los hermanos, luego la fotografía, y finalmente tocó su medallón, como buscando confirmación en ese objeto familiar. «Mi medallón», murmuró. «Es idéntico al que lleva tu madre en la fotografía», confirmó Alejandro. «Probablemente era un regalo de Miguel. Era su estilo, regalar joyas con significado». Lupita cerró los ojos un momento, como si necesitara procesar todo. Cuando los abrió de nuevo, había una nueva determinación en su mirada. «¿Dónde está él?», preguntó. «¿Dónde está mi padre?». Los hermanos intercambiaron otra mirada, esta vez cargada de tristeza. «El tío Miguel tuvo un accidente hace años», explicó Raúl con suavidad. «No sobrevivió». Lupita asintió, absorbiendo el golpe con una fortaleza sorprendente para alguien de su edad. Quizás los años en la calle le habían enseñado a enfrentar las pérdidas con estoicismo. «¿Y quién es Mariana Torres?», preguntó, sorprendiendo a los hermanos con su agudeza. Claramente había escuchado más de su conversación de lo que habían supuesto. «No lo sabemos con certeza», admitió Alejandro, «pero mi padre la visitó el día de su accidente. Debe ser importante». La decisión de visitar a Mariana Torres fue tomada en conjunto, algo inusual en la dinámica de los hermanos Montero. Generalmente, Alejandro decidía y Raúl seguía sus directrices. Esta vez, sin embargo, ambos sentían que Lupita tenía derecho a participar en cada paso de esta búsqueda, que después de todo, concernía directamente a su historia. «Iremos mañana por la mañana», determinó Alejandro guardando cuidadosamente las fotografías y documentos en una carpeta. Los tres juntos. Esa noche, Lupita apenas durmió. Las revelaciones del día giraban en su mente como un torbellino.
Tenía familia. No cualquier familia, sino una de las más poderosas de Guanajuato. Su padre había sido Miguel Montero, hermano del hombre al que había salvado. El destino, o quizás algo más profundo, la había llevado justo al lugar donde siempre debió estar. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar las colinas de Guanajuato, Lupita ya estaba vestida y lista. Había elegido la ropa más sencilla entre las prendas que encontró en el armario. Unos jeans, una camiseta blanca y un suéter azul claro. Su medallón, como siempre, colgaba de su cuello, ahora con un significado renovado. Doña Carmela, el ama de llaves, la encontró en la cocina dibujando en un cuaderno que había tomado prestado del escritorio. «Madrugaste, chiquita», comentó la mujer mayor con una sonrisa amable. «¿Qué quieres desayunar?» «Lo que sea está bien», respondió Lupita, acostumbrada a no tener opciones. Doña Carmela, sin embargo, se esmeró en prepararle un desayuno completo. Huevos revueltos con chorizo, frijoles refritos, tortillas recién hechas y una taza de chocolate caliente. Mientras comía, Lupita observaba a la mujer moverse por la cocina con eficiencia. Había algo maternal en sus gestos que le recordaba a su propia madre. «¿Hace mucho que trabaja para los Montero?», preguntó Lupita, rompiendo su habitual silencio. «Más de 30 años», respondió doña Carmela, sentándose frente a ella con una taza de café. «Llegué cuando don Eduardo apenas comenzaba a construir su imperio. He visto crecer a los muchachos, y antes a su tío Miguel». El nombre captó inmediatamente la atención de Lupita. «¿Conoció a Miguel?», preguntó, tratando de mantener un tono casual. Los ojos de doña Carmela se suavizaron con nostalgia. Claro que sí, era el menor de los hermanos Montero, y el más rebelde también, siempre con ideas diferentes, siempre cuestionando las tradiciones familiares. Hizo una pausa, como evaluando cuánto decir. Don Eduardo lo adoraba, aunque no siempre estuvieran de acuerdo. «¿Cómo era?», insistió Lupita, hambrienta de detalles sobre el hombre que había sido su padre. Doña Carmela la miró con curiosidad, pero respondió con naturalidad. «Guapo, carismático, tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, y unos ojos idénticos a los tuyos, ahora que lo pienso». La observación hizo que Lupita bajara la mirada a su plato, temiendo revelar demasiado de sus emociones. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Alejandro entró en la cocina, ya vestido con un traje impecable, aunque sin corbata, lo que indicaba que no era un día normal de trabajo. «Buenos días», saludó, notando la conversación interrumpida. «¿Todo bien?», Lupita asintió, volviendo a su desayuno. Doña Carmela se levantó para servir café a Alejandro, quien lo tomó de pie, revisando mensajes en su teléfono. Raúl apareció poco después, con su energía característica, aunque también se notaba cierta tensión en su postura. El día que tenían por delante no sería fácil para ninguno de ellos. «¿Listos para nuestra pequeña aventura?», preguntó, tratando de aligerar el ambiente. Una hora más tarde, el elegante sedán de Alejandro se detenía frente a una casa modesta, pero bien cuidada en un barrio residencial de clase media, en las afueras de Guanajuato. Era una construcción tradicional, de 2 pisos, con una pequeña terraza cubierta de plantas y flores coloridas. El tipo de hogar que Lupita solía observar desde fuera, imaginando la vida normal que se desarrollaba en su interior. «Es aquí», confirmó Alejandro, consultando la dirección en su teléfono. «La casa de Mariana Torres». Los tres permanecieron un momento en silencio dentro del automóvil, cada uno preparándose a su manera para lo que podría ser un encuentro decisivo. «¿Cómo nos presentamos?», preguntó Raúl, práctico como siempre. «No podemos simplemente decir que estamos investigando a nuestro padre. Diremos la verdad», decidió Alejandro, «que nuestro padre tuvo un accidente después de visitarla, y queremos entender por qué». Lupita permaneció en silencio. Su estrategia siempre había sido observar primero, hablar después, si era necesario. Años en la calle le habían enseñado que a veces es mejor ser invisible. Finalmente descendieron del vehículo y se acercaron a la puerta. Fue Alejandro quien tocó el timbre, manteniendo a Lupita ligeramente detrás de él, como protegiéndola instintivamente. La puerta se abrió y apareció una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño sencillo y ojos cansados pero amables. Vestía una falda larga y una blusa de algodón, y llevaba un delantal con manchas de harina
como si hubiera estado cocinando. ¿Sí?, preguntó, su mirada recorriendo con curiosidad a los tres visitantes, deteniéndose un momento extra en Lupita. «Buenos días, señora Torres», saludó Alejandro con formalidad. «Soy Alejandro Montero y él es mi hermano Raúl. Nuestro padre es Eduardo Montero». La mujer palideció visiblemente al escuchar el nombre, confirmando que no era una desconocida para la familia. «Sé quiénes son», dijo finalmente, su voz ligeramente temblorosa. «Los he visto en los periódicos». Su mirada volvió a Lupita. ¿Y la niña? Alejandro y Raúl intercambiaron una mirada rápida, decidiendo silenciosamente cuánto revelar. «Es Lupita», respondió Raúl, optando por la simplicidad. «Está con nosotros». La mujer asintió lentamente, como si estuviera evaluando la situación. «Supongo que esto tiene que ver con Eduardo», dijo, no como una pregunta, sino como una confirmación. «Pasen. No tiene sentido hablar en la puerta». El interior de la casa era acogedor y modesto. Muebles bien cuidados pero no lujosos, fotografías familiares en las paredes, el aroma a pan recién horneado llenando el ambiente. Mariana los condujo a una pequeña sala y les indicó que se sentaran. «Les traeré algo de beber», ofreció, más como una forma de ganar tiempo que como un gesto de hospitalidad. «No es necesario, señora Torres», intervino Alejandro. «Solo queremos hablar con usted. Nuestro padre tuvo un accidente grave hace unas semanas, justo después de visitarla». Mariana se detuvo, su expresión cambiando a una de genuina preocupación. «Lo sé, lo vi en las noticias», dijo, sentándose finalmente en un sillón frente a ellos. «Lamento mucho lo que le pasó. ¿Cómo está?» «Estable, pero aún inconsciente», respondió Alejandro. «Los médicos son cautelosamente optimistas». Mariana asintió, sus manos entrelazadas con fuerza en su regazo. «¿Por qué vino a verla mi padre?», preguntó Alejandro, yendo directamente al punto. La mujer suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esta pregunta durante mucho tiempo. «Por Consuelo», respondió finalmente, mirando directamente a Lupita. «Vino a preguntarme por Consuelo Sánchez y por su hija». El nombre de su madre hizo que Lupita se tensara visiblemente. Raúl colocó una mano reconfortante sobre su hombro. «¿Conocía usted a mi madre?», preguntó Lupita, hablando por primera vez desde que entraron a la casa. La pregunta, directa y sin pretensiones, pareció sorprender a Mariana. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Era mi sobrina», respondió con voz quebrada. «La hija de mi hermana. La crié como si fuera mía cuando mi hermana y su esposo fallecieron». Esta revelación creó un nuevo silencio en la habitación. Mariana se levantó lentamente y se acercó a un pequeño secreter de madera. De uno de los cajones extrajo una fotografía enmarcada y se la tendió a Lupita. «Esta es Consuelo cuando tenía más o menos tu edad», dijo. «Y esta de aquí soy yo, mucho más joven». La fotografía mostraba a una niña sonriente, con los mismos ojos grandes y expresivos de Lupita, junto a una mujer de mediana edad que claramente era Mariana, décadas atrás. «Consuelo vivió conmigo hasta que consiguió trabajo en la mansión Montero», continuó Mariana. «Era joven, apenas 19 años, pero inteligente y trabajadora. Comenzó como ayudante de cocina y pronto ascendió a asistente personal de Miguel Montero». Lupita escuchaba cada palabra con atención absoluta, construyendo mentalmente la historia que nunca había conocido. «Se enamoraron», afirmó más que preguntó. Mariana asintió. Miguel era diferente a su familia. No le importaban las clases sociales o las apariencias. Amaba a Consuelo sinceramente, pero su hermano se detuvo, mirando a los hermanos Montero con cautela. «Mi padre se opuso a la relación», completó Alejandro, comenzando a entender. «Don Eduardo siempre ha sido un hombre preocupado por el nombre de la familia», dijo Mariana con diplomacia. «Cuando Consuelo quedó embarazada, la situación se volvió insostenible. La despidieron, le dieron dinero para que se fuera lejos y guardara silencio». Lupita apretó el medallón entre sus dedos, procesando estas revelaciones que confirmaban y ampliaban lo que ya habían descubierto. «Pero Miguel no lo sabía, ¿verdad?», preguntó Raúl conectando los puntos. «No sabía que iba a ser padre». «No inicialmente», confirmó Mariana. «Consuelo no quiso decirle, sabiendo los problemas que causaría, pero eventualmente no pudo mantener el secreto. Lo amaba demasiado». «¿Qué pasó entonces?», presionó Alejandro. «Miguel vino a buscarla aquí.
Decidido a enfrentar a su familia por ella, respondió Mariana. Planeaban escapar juntos, comenzar una nueva vida lejos de Guanajuato, pero ese mismo día, su voz se quebró. «El accidente», murmuró Alejandro. Mariana asintió enjugándose una lágrima. «Nunca supe exactamente qué ocurrió, solo que Miguel murió en un accidente automovilístico camino a Guadalajara». Consuelo estaba devastada. Intentó hablar con don Eduardo, decirle sobre el bebé, pero él se negó a recibirla. Dijo que ya había pagado lo suficiente, que el asunto estaba cerrado. Raúl se pasó las manos por el rostro, visiblemente afectado por la historia. «Entonces, ¿mi padre sabía de la existencia de Lupita?», preguntó, su voz mezclando incredulidad y dolor. «Lo supo desde el principio», confirmó Mariana, «pero decidió que era mejor para todos que la niña nunca fuera reconocida como una Montero». Lupita permaneció impasible, como si la historia que estaban contando perteneciera a otra persona. Era un mecanismo de defensa que había desarrollado en las calles, distanciarse emocionalmente cuando el dolor amenazaba con ser demasiado. «¿Y mi madre?», preguntó finalmente. «¿Qué le pasó?». Mariana la miró con infinita tristeza. «Consuelo nunca se recuperó realmente de la pérdida de Miguel. Hizo lo mejor que pudo para criarte, trabajando como costurera, moviéndose de un lugar a otro. Pero la vida fue dura con ella. Cuando enfermó me pidió que te cuidara. Yo había enviudado recientemente y estaba dispuesta a hacerme cargo de ti, pero yo me escapé», completó Lupita recordando vagamente esos días confusos tras la pérdida de su madre. «No quería estar con nadie más». «Eras muy pequeña, apenas 7 años», dijo Mariana. «Viniste conmigo unos días, pero una mañana simplemente no estabas. Te busqué por todas partes, pero Guanajuato es una ciudad de callejones y escondites. Contacté a las autoridades, pero sin un acta de nacimiento oficial, sin documentos. Era como si no existieras». Lupita recordaba fragmentos de esa época. El miedo, la confusión, la determinación de valerse por sí misma. Había encontrado refugio con otros niños de la calle, había aprendido a sobrevivir, a hacerse invisible cuando era necesario. «¿Por qué vino mi padre a verla ahora después de tantos años?», preguntó Alejandro, volviendo al punto inicial de la conversación. Mariana suspiró profundamente. «Hace unas semanas vi a Lupita en el mercado vendiendo sus muñecos. La reconocí inmediatamente. Es idéntica a Consuelo a su edad». Miró a la niña con afecto. «No me atreví a acercarme, temiendo que volviera a huir. Pero contacté a don Eduardo. Pensé que merecía saber que su sobrina estaba viva, viviendo en las calles de Guanajuato. Y él vino a verificarlo», concluyó Alejandro. «Estaba conmocionado», confirmó Mariana. «Dijo que tenía que pensar, que necesitaba tiempo para decidir qué hacer. Mencionó algo sobre corregir errores del pasado. Ese fue el día del accidente». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Cada uno procesaba las revelaciones a su manera. Alejandro con una expresión indescifrable, Raúl visiblemente emocionado, Lupita en un estado de calma aparente que ocultaba la tormenta interior. «¿Tienes algo de ella?», preguntó Lupita finalmente. «¿De mi madre?». «Algo más que fotografías». Mariana asintió, levantándose nuevamente. «Guardé todas sus cosas. Siempre tuve la esperanza de que algún día volvieras». Se dirigió a otra habitación y regresó momentos después con una caja de madera tallada. La colocó en las manos de Lupita con cuidado, como si le estuviera entregando un tesoro invaluable. «Aquí está todo, sus cartas, algunas joyas pequeñas, su diario. Y esto». Sacó un sobre amarillento y se lo tendió a Alejandro. «Tu padre debería ver esto cuando despierte. Es una carta que Consuelo escribió para él antes de partir. Nunca tuvo el valor de enviarla». El regreso a la mansión Montero transcurrió en un silencio cargado de emociones contenidas. Alejandro conducía con la mirada fija en el camino, sus nudillos blancos sobre el volante. Raúl, usualmente locuaz, miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos, y Lupita, en el asiento trasero, abrazaba la caja de madera como si fuera lo más valioso del mundo, que para ella lo era. La visita a Mariana Torres había cambiado todo. Lo que comenzó como una investigación sobre el accidente de don Eduardo se había convertido en la revelación de secretos familiares largamente enterrados. Lupita no era simplemente una niña de la calle que había salvado al patriarca de los Montero por casualidad.
Era parte de la familia, la hija de Miguel, el hermano menor de Eduardo, un Montero por derecho propio. Cuando llegaron a la mansión, cada uno se retiró a procesar lo descubierto a su manera. Lupita se encerró en su habitación y abrió la caja con manos temblorosas. Dentro encontró retazos de la vida de su madre, fotografías de Consuelo en diferentes momentos, algunas junto a un hombre joven y apuesto que debía ser Miguel Montero, su padre, pequeñas joyas sin gran valor monetario pero con evidente significado emocional, recortes de periódicos antiguos, un mechón de cabello infantil que debía ser suyo, cuidadosamente guardado en una bolsita de seda, y, finalmente, un diario de tapas gastadas. Lupita pasó horas leyendo el diario de su madre, descubriendo la historia de amor entre Consuelo y Miguel, contada con la pluma emocionada de una joven enamorada. Leyó sobre cómo se conocieron en la mansión Montero, donde su madre trabajaba, sobre encuentros secretos en los jardines, sobre promesas y sueños compartidos, sobre el dolor de la separación forzada, sobre la alegría agridulce de saber que esperaba un hijo de su amado, sobre el devastador impacto de la noticia del accidente de Miguel. Las últimas entradas del diario eran más sombrías, reflejando la lucha de Consuelo por salir adelante sola con una niña pequeña, enfrentando rechazos y dificultades. Pero incluso en esas páginas había amor, un amor inquebrantable hacia la pequeña Guadalupe, a quien consideraba el regalo más precioso que Miguel le había dejado. «Mi Lupita tiene sus ojos», escribía Consuelo en una de las últimas entradas. «Cuando la miro, es como si una parte de Miguel siguiera viva. Le he dado el medallón que él me regaló. Algún día, quizás, le servirá para encontrar su camino de regreso a la familia que debería haber sido suya desde el principio». Esas palabras resonaron profundamente en Lupita. El medallón no era solo un recuerdo, era una llave, un vínculo tangible con un pasado y una identidad que le habían sido negados. Instintivamente lo apretó entre sus dedos, sintiendo una conexión que trascendía el tiempo y la ausencia. Mientras tanto, en el estudio de la mansión, Alejandro y Raúl mantenían una conversación tensa sobre cómo proceder. «Tenemos que reconocerla oficialmente», insistía Raúl paseándose por la habitación. «Es nuestra sangre, Alejandro. La hija del tío Miguel tiene derecho a llevar nuestro apellido, a ser parte de esta familia». Alejandro, sentado tras el escritorio de su padre, mantenía una expresión impenetrable. «No es tan simple», respondió su voz controlada. «Reconocerla significa admitir que nuestro padre ocultó su existencia deliberadamente todos estos años. Afectaría la reputación de la familia, del grupo Montero». «¿La reputación?». Raúl lo miró incrédulo. «¿Eso es lo que te preocupa? ¿Qué dirá la gente? Estamos hablando de una niña que ha vivido en las calles, Alejandro. Nuestra prima, la sobrina de nuestro padre». «Precisamente», replicó Alejandro levantándose. «Y como tal, su incorporación a la familia debe manejarse con cuidado. Necesitamos consultar con abogados, preparar una estrategia para...» «¿Una estrategia?», interrumpió Raúl, su voz elevándose. «No estamos hablando de una fusión empresarial. Es una niña que necesita una familia que merece saber quién es». «Ya sabe quién es», señaló Alejandro. «La cuestión ahora es cómo integramos esa realidad a nuestra vida, a nuestros negocios, a nuestro futuro como familia». Raúl observó a su hermano con una mezcla de frustración y tristeza. «A veces me pregunto si realmente somos tan diferentes de papá», dijo finalmente. «Él ocultó a Lupita por las mismas razones que tú quieres manejar con cuidado su reconocimiento. Apariencias, reputación, el qué dirán». Alejandro no respondió inmediatamente. Se acercó a la ventana y miró hacia los jardines, donde el sol comenzaba a ponerse sobre Guanajuato, tiñendo el paisaje de tonos dorados y rojizos. «No se trata solo de apariencias», dijo finalmente, su voz más suave. «Se trata de protegerla. Una vez que se sepa que es una Montero, su vida cambiará para siempre. No solo tendrá acceso a privilegios y oportunidades, sino también a presiones, expectativas, incluso peligros. ¿Está preparada para eso? ¿Lo estamos nosotros?». La reflexión de Alejandro hizo que Raúl se detuviera, considerando por primera vez las implicaciones completas de la situación. «Tienes razón en algo», concedió. «Debemos pensar en lo que es mejor para Lupita,
Pero eso no significa esconderla o negarle su identidad. Significa apoyarla, guiarla, darle las herramientas para que pueda enfrentar lo que venga. Antes de que Alejandro pudiera responder, el teléfono sonó. Era del hospital. Don Eduardo Montero había despertado del coma. La noticia recorrió la mansión como una corriente eléctrica. Doña Carmela lloró de alegría en la cocina. El personal de servicio intercambió miradas esperanzadas. Y Lupita, interrumpida en su lectura por Raúl, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El hombre que había negado su existencia, pero que también había intentado encontrarla antes de su accidente, estaba consciente nuevamente. Los tres se dirigieron al hospital inmediatamente. En el camino, Alejandro explicó a Lupita que, por el momento, era mejor no abrumar a don Eduardo con toda la verdad de golpe. El despertar de un coma era un proceso delicado, y los médicos habían advertido sobre evitar situaciones estresantes. Lupita asintió, comprendiendo. Había aprendido a ser paciente, a esperar el momento adecuado. Era una habilidad que la calle le había enseñado bien. Cuando llegaron al Hospital Santa Fe, fueron recibidos por el doctor Héctor Mendoza, el neurólogo a cargo del caso de don Eduardo. Era un hombre de mediana edad, con gafas de montura fina y una expresión serena que inspiraba confianza. Su padre está estable, pero débil, explicó a los hermanos Montero. El despertar del coma no es como en las películas, un proceso instantáneo. Es gradual. Don Eduardo está consciente, reconoce a las personas y puede comunicarse, pero se fatiga rápidamente y puede mostrar confusión ocasional. ¿Podemos verlo?, preguntó Raúl, ansioso. Sí, pero de uno en uno y por periodos breves, respondió el médico. No queremos sobreestimularlo. Alejandro y Raúl intercambiaron una mirada, decidiendo silenciosamente quién entraría primero. Finalmente, fue Alejandro quien asintió y siguió al médico hacia la habitación de su padre. Raúl se sentó junto a Lupita en la sala de espera. ¿Crees que me reconocerá?, preguntó la niña en voz baja. Raúl la miró con sorpresa. ¿A qué te refieres? En el hospital cuando venía a visitarlo, explicó Lupita. La enfermera Soledad decía que sus signos vitales cambiaban cuando yo estaba cerca, como si supiera que yo estaba allí. Raúl sonrió, colocando una mano sobre el hombro de Lupita. Es posible. La mente humana es un misterio, especialmente en estados como el coma. Quizás, de alguna manera, sentía tu presencia. Alejandro regresó 20 minutos después, su expresión más relajada de lo que había estado en semanas. «Está bien», informó. «Débil, pero lúcido». Preguntó por la empresa, por nosotros. Miró a Lupita. Y preguntó por ti. La revelación sorprendió a los tres. ¿Cómo podía don Eduardo saber sobre Lupita si había estado inconsciente desde el accidente? «¿Qué le dijiste?», preguntó Raúl. «La verdad», respondió Alejandro, «que la niña que lo salvó está aquí y que tiene algo importante que decirle cuando esté más fuerte». Raúl asintió, aprobando la respuesta de su hermano. Era suficiente por ahora, una introducción gradual a la verdad completa. Fue el turno de Raúl para visitar a su padre. Mientras esperaban, Alejandro se sentó junto a Lupita, manteniendo un silencio que no era incómodo sino contemplativo. «Leí el diario de mi madre», dijo Lupita finalmente. «Ella amaba mucho a mi padre, a Miguel». Alejandro asintió lentamente. «El tío Miguel era diferente al resto de nosotros», dijo eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Más libre, más auténtico. No le importaban las convenciones sociales o las expectativas familiares. Seguía su corazón, para bien o para mal. Como cuando se enamoró de mi madre», señaló Lupita. «Exactamente», confirmó Alejandro. «Mi padre y el abuelo siempre pensaron que esa relación era inapropiada, no por tu madre en sí, sino por lo que representaba. Una desviación del camino trazado para un Montero. ¿Y tú?», preguntó Lupita mirándolo directamente. «¿Qué piensas tú?». La pregunta, simple pero profunda, pareció tomar a Alejandro por sorpresa. Reflexionó un momento antes de responder. «Creo que el tío Miguel vio algo en tu madre que el resto de la familia no pudo o no quiso ver», dijo finalmente. «Una cualidad que tú has heredado. Autenticidad. La capacidad de ser fiel a uno mismo, sin importar las circunstancias». La respuesta conmovió a Lupita más de lo que esperaba. No era un cumplido superficial, sino un reconocimiento genuino de su esencia. Cuando Raúl regresó,
Su rostro mostraba emociones mezcladas, alegría por la recuperación de su padre, pero también una seriedad inusual en él. «Papá quiere verte», dijo mirando directamente a Lupita. «Te mencionó específicamente». Alejandro frunció el ceño, preocupado. «¿Está seguro el doctor Mendoza de que es apropiado?» «Fue idea suya, de hecho», respondió Raúl. «Dijo que papá ha estado preguntando insistentemente por la niña del accidente. Cree que verla podría tener un efecto positivo en su recuperación». Lupita se puso de pie, alisando nerviosamente su ropa. Sentía el peso del medallón contra su pecho, como si se hubiera vuelto más pesado de repente. «Estaremos aquí, esperándote», aseguró Raúl, dándole un ligero apretón en el hombro. Siguiendo las indicaciones de una enfermera, Lupita se dirigió a la habitación 307, aquella que había visitado clandestinamente durante semanas. Esta vez, sin embargo, entraba por la puerta principal, invitada expresamente por el hombre que yacía en la cama. Don Eduardo Montero había cambiado desde la última vez que lo vio. Seguía conectado a algunos monitores, pero ya no tenía el tubo de respiración. Estaba semi-incorporado, con la cabeza apoyada en varias almohadas. Su rostro, antes pálido e inexpresivo, ahora tenía color y mostraba signos de vida. Ojos abiertos, alertas, que se fijaron inmediatamente en ella cuando entró. «Así que eres tú», dijo, su voz ronca por el desuso, «la niña que me salvó». Lupita asintió, manteniéndose cerca de la puerta, insegura de cómo proceder. «Acércate», pidió don Eduardo, haciendo un gesto débil con la mano. «Quiero verte mejor». Lupita avanzó lentamente hasta quedar junto a la cama. Don Eduardo la estudió con intensidad, como si buscara algo específico en sus rasgos. «Tus ojos», murmuró finalmente. «Son los ojos de Miguel». La declaración, directa y sin preámbulos, dejó a Lupita sin palabras. No esperaba que don Eduardo hiciera la conexión tan rápidamente o que la expresara con tal franqueza. ¿Lo sabía?, logró preguntar finalmente. ¿Sabía quién soy? Don Eduardo cerró los ojos un momento, como si el esfuerzo de la conversación lo agotara. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos una mezcla de emociones: remordimiento, resignación, quizás incluso un atisbo de esperanza. «No al principio», admitió, «no cuando ocurrió el accidente, pero después, mientras estaba aquí, en este estado entre la conciencia y la inconsciencia, comencé a sentir una presencia. Alguien que venía regularmente, que se sentaba en silencio». Hizo una pausa, respirando con cierta dificultad. «Los médicos dicen que es imposible, pero yo te sentía aquí, y en algún momento supe quién eras». Lupita recordó lo que Soledad le había dicho sobre cómo los signos vitales de don Eduardo mejoraban cuando ella estaba cerca. Quizás no era tan imposible después de todo. «¿Por qué fue a buscarme?», preguntó, refiriéndose a la visita que don Eduardo había hecho a Mariana Torres antes del accidente. «Después de tanto tiempo, ¿por qué ahora?». Don Eduardo suspiró, un sonido cargado de arrepentimiento. «Porque estaba cansado de vivir con este secreto», respondió. «Cuando Mariana me contactó, diciéndome que te había visto, que estabas viva, viviendo en las calles», se detuvo, visiblemente afectado. «Pensé que era una señal, una oportunidad para corregir uno de los mayores errores de mi vida». «¿Qué error?», presionó Lupita, necesitando escuchar la verdad completa. «Separar a Miguel de Consuelo», respondió don Eduardo, su voz ahora más firme. «Negar tu existencia, privar a mi hermano de conocer a su hija». Un silencio cayó entre ellos, pesado pero no incómodo. Era el silencio de verdades finalmente dichas, de heridas comenzando a sanar. «El día del accidente», continuó don Eduardo, «después de visitar a Mariana, iba a buscarte. Tenía una dirección, un lugar donde te habían visto vendiendo tus muñecos. Quería conocerte, hablar contigo, ofrecerte lo que siempre debió ser tuyo». En las semanas que siguieron al despertar de don Eduardo, la mansión Montero experimentó una transformación. No fue un cambio físico, sino una alteración en la atmósfera, en la dinámica familiar, como si un viento fresco hubiera recorrido sus pasillos antiguos, despejando el polvo acumulado de secretos y silencios. Don Eduardo regresó a casa después de 3 semanas más en el hospital, donde su recuperación asombró a los médicos. El doctor Mendoza lo atribuyó a su voluntad de hierro, pero Soledad
La enfermera, que había sido testigo silenciosa de la historia desde el principio, tenía otra teoría. «Es ella», le dijo a Raúl en una de las últimas visitas al hospital. «La presencia de Lupita lo ha traído de vuelta. Hay conexiones que no podemos explicar con la medicina». Lupita había permanecido en la mansión durante todo ese tiempo, ocupando la habitación que antes le parecía demasiado grande, demasiado lujosa, pero que gradualmente comenzaba a sentir como propia. Había decorado las paredes con dibujos, bocetos de sus muñecos, paisajes de Guanajuato vistos desde diferentes ángulos, retratos de Alejandro y Raúl que captaban con sorprendente precisión la esencia de cada uno. Su relación con los hermanos Montero había evolucionado de manera diferente. Con Raúl el vínculo fue inmediato y natural. Su energía y optimismo resonaban con la resiliencia silenciosa de Lupita. La llevaba a recorrer la ciudad en su convertible, le contaba historias sobre Miguel que había escuchado durante su infancia, la trataba como la prima que siempre debió haber conocido. Con Alejandro el proceso fue más lento, más complejo. El mayor de los Montero mantenía una cierta distancia, no por rechazo, sino por respeto, a lo que consideraba el espacio necesario para que Lupita se adaptara, pero con el tiempo esa distancia comenzó a reducirse. Fue Alejandro quien, notando el talento artístico de Lupita, le regaló un conjunto profesional de materiales de dibujo. Fue él quien, al descubrir su interés por la lectura, le abrió las puertas de la biblioteca familiar y le recomendó libros que él mismo había disfrutado a su edad. Y fue Alejandro quien, finalmente, se encargó de los trámites legales para que Lupita recibiera el apellido Montero oficialmente. El día que firmaron los documentos, en el despacho del abogado familiar, Lupita lucía diferente. Vestía un conjunto sencillo pero elegante, pantalones azul marino, una blusa blanca y el medallón, que ahora llevaba con orgullo visible sobre su ropa. Su cabello, antes descuidado por necesidad, estaba peinado en una trenza elaborada que doña Carmela le había enseñado a hacer. Guadalupe Sánchez Montero, leyó el abogado, un hombre de edad avanzada que había servido a la familia durante décadas. Ese será tu nombre legal a partir de ahora. Lupita miró a don Eduardo, quien asistía a la ceremonia en silla de ruedas, aún débil, pero determinado a estar presente. ¿Puedo conservar Sánchez?, preguntó, su voz suave pero firme. Era el apellido de mi madre. Por supuesto, respondió don Eduardo con una sonrisa cansada. Es parte de quién eres. Nunca querríamos borrar eso. Ese pequeño intercambio reflejaba el cambio más profundo que había ocurrido en don Eduardo. El patriarca de los Montero, conocido por su inflexibilidad y su preocupación por las apariencias, parecía haber encontrado una nueva perspectiva durante su convalecencia. La carta de consuelo que Alejandro le había entregado poco después de su regreso a casa había tenido un impacto visible en él. Nadie más había leído esa carta, respetando la privacidad de un intercambio entre dos personas que, a su manera, habían amado al mismo hombre, Miguel Montero. Pero sus efectos eran evidentes en la forma en que don Eduardo trataba a Lupita, con una mezcla de respeto, arrepentimiento y un afecto creciente que sorprendía incluso a sus hijos. Una tarde, mientras don Eduardo tomaba el sol en la terraza con vista a los jardines, Lupita se acercó a él con un paquete pequeño en las manos. Era uno de sus muñecos, pero diferente a los que solía vender en las calles. Este estaba hecho con telas finas, cosido con esmero extraordinario, y representaba a un hombre joven con rasgos que recordaban vagamente a los Montero. «Es para usted», dijo tendiéndole el muñeco. «Es mi padre, Miguel, como yo lo imagino que era». Don Eduardo tomó el muñeco con manos temblorosas, examinándolo con una mirada que se humedecía por momentos. «Es asombroso», murmuró. «Has captado algo de él que ni siquiera las fotografías muestran. Esa chispa en los ojos». Hizo una pausa, conteniendo la emoción. «Se lo dije a Alejandro ayer. Tienes un don, Lupita, no solo para coser muñecos, sino para ver el alma de las personas». Lupita se sentó junto a él, en una de las sillas de jardín. Desde la terraza, Guanajuato se extendía bajo ellos. Un mosaico colorido de edificios coloniales, callejones empedrados y plazas bulliciosas. La misma ciudad que había sido su hogar y su prisión durante años, ahora se veía diferente desde esta altura. ¿Cómo era él realmente?,
preguntó refiriéndose a su padre. Raúl me cuenta historias, pero era muy pequeño cuando pasó. Don Eduardo suspiró, una mezcla de nostalgia y dolor antiguo en su expresión. Miguel era el corazón de la familia, respondió tras un momento. Donde yo veía obstáculos, él veía oportunidades. Donde yo calculaba riesgos, él seguía pasiones. Éramos tan diferentes y, sin embargo, tan dependientes el uno del otro. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. Yo construí el imperio Montero con determinación y disciplina, pero fue Miguel quien le dio alma. Lupita escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra, construyendo mentalmente la imagen de aquel hombre que nunca conoció, pero de quien había heredado no solo sus ojos, sino aparentemente también su espíritu. ¿Por eso no le gustaba que estuviera con mi madre?, preguntó directamente, sin acusación en su voz, solo curiosidad genuina. ¿Porque era diferente a lo que usted quería para él? La pregunta, tan honesta y directa, pareció desarmar momentáneamente a don Eduardo. Se pasó una mano por el rostro, como buscando fuerzas para enfrentar verdades que había evitado durante décadas. Esa es la explicación que me di a mí mismo durante años, admitió finalmente. Que Consuelo no era adecuada para él, que venía de un mundo diferente, que causaría un escándalo en nuestros círculos sociales. Miró directamente a Lupita, pero la verdad es más simple y más vergonzosa. Tenía miedo de perderlo. Miguel era el único que me desafiaba, que me mantenía honesto. Si formaba su propia familia, si seguía su propio camino, sentía que lo perdería para siempre. La honestidad de la confesión sorprendió a Lupita. No esperaba tal nivel de introspección de un hombre que todos describían como orgulloso y reservado. Pero lo perdió de todas formas, dijo suavemente. Don Eduardo asintió, el dolor evidente en sus ojos. La peor ironía de mi vida, confirmó. Al intentar controlar su destino, precipité la tragedia que más temía. Hizo una pausa, tomando la mano de Lupita entre las suyas. Pero ahora, contra todo pronóstico, tengo una segunda oportunidad. A través de ti. El momento fue interrumpido por la llegada de Alejandro, quien traía noticias sobre una reunión importante del Consejo Directivo del Grupo Montero. Don Eduardo debía descansar antes de la cena, donde discutirían los detalles. Mientras ayudaba a su abuelo a regresar al interior de la casa, Lupita notó un intercambio de miradas entre él y Alejandro, como si compartieran un secreto o un acuerdo tácito. No le dio mayor importancia entonces, concentrada como estaba en asegurarse de que don Eduardo no se fatigara demasiado. Esa noche, la cena en la mansión Montero fue diferente a las anteriores. Además de la familia, asistieron varios ejecutivos de alto rango del grupo empresarial. Lupita, inicialmente intimidada por la perspectiva de una cena formal con desconocidos, encontró apoyo en Raúl, quien la preparó para lo que podía esperar y se aseguró de que se sintiera incluida. Para su sorpresa, fue Alejandro quien la presentó oficialmente a los invitados. «Me complace presentarles a Guadalupe Sánchez Montero», dijo, con una formalidad que no ocultaba cierto orgullo. «La hija de mi tío Miguel, y por tanto, miembro legítimo de la familia Montero». Hizo una pausa, su mirada recorriendo los rostros sorprendidos alrededor de la mesa. «Su incorporación a nuestra familia es motivo de celebración, no solo por lo que representa en términos personales, sino por lo que puede aportar al futuro de nuestro grupo». Lupita, sentada entre Raúl y don Eduardo, sintió todas las miradas sobre ella. Por un momento, el instinto de huir, de hacerse invisible como tantas veces había hecho en las calles, amenazó con dominarla. Pero entonces sintió la mano de su abuelo sobre la suya, un gesto silencioso de apoyo. «Gracias, Alejandro», respondió, su voz sorprendentemente firme. «Estoy aprendiendo mucho sobre lo que significa ser parte de esta familia, y espero poder contribuir a su legado a mi manera». La cena transcurrió entre conversaciones de negocios que Lupita apenas seguía, concentrada en recordar las reglas de etiqueta que doña Carmela le había enseñado apresuradamente en los días anteriores. Observaba a Alejandro liderando la discusión con autoridad natural, a Raúl aportando ideas innovadoras que generaban entusiasmo y a don Eduardo, silencioso pero atento, asintiendo ocasionalmente con aprobación. Fue al final de la cena, cuando los invitados ya se habían retirado, que don Eduardo pidió un momento de atención familiar.
Tengo un anuncio que hacer, dijo su voz más fuerte de lo que había estado en semanas. He estado reflexionando sobre el futuro del Grupo Montero y he tomado algunas decisiones. Alejandro y Raúl intercambiaron miradas, sorprendidos por esta iniciativa inesperada de su padre. Continuaré como presidente del consejo, por supuesto, continuó don Eduardo. Pero he decidido crear una nueva división dentro del grupo, una fundación dedicada a apoyar a niños en situación vulnerable, especialmente aquellos sin hogar o sin acceso a educación. La propuesta sorprendió a todos, pero don Eduardo no había terminado. Y quiero que Lupita sea parte integral de este proyecto, añadió mirándola directamente. Su experiencia, su perspectiva única, serán invaluables para asegurarnos de que realmente entendemos y atendemos las necesidades de estos niños. Lupita sintió una mezcla de emociones, sorpresa, confusión y finalmente una cálida sensación de propósito. Era como si todos los hilos sueltos de su vida comenzaran a entretejerse en un patrón coherente. Pero soy muy joven, objetó insegura. No sé nada de fundaciones o negocios. Aprenderás, aseguró don Eduardo con una sonrisa. Mientras tanto, tu experiencia vivida es una sabiduría que ningún título universitario puede igualar. Es una idea excelente, intervino Raúl con entusiasmo. De hecho, ya había pensado en algo similar. Podríamos incorporar la fabricación y venta de tus muñecos como parte del proyecto, enseñar oficios, generar ingresos para los niños, y podría ser un puente entre nuestros negocios tradicionales y una nueva área de responsabilidad social corporativa, añadió Alejandro, su mente analítica ya calculando posibilidades. El mercado valora cada vez más a las empresas con conciencia social. Lupita los escuchaba, asombrada de cómo su pequeño mundo de supervivencia diaria y muñecos de trapo podía expandirse para tocar y posiblemente transformar otras vidas. ¿Podremos ayudar a otros niños como yo?, preguntó, su voz cargada de emoción contenida. ¿Darles un lugar seguro, una oportunidad? Ese es exactamente el objetivo, confirmó don Eduardo. Convertir la tragedia en propósito, el error en redención. En los meses que siguieron, la vida de Lupita encontró un ritmo nuevo. Por las mañanas asistía a la escuela, poniéndose al día con una dedicación que impresionaba a sus maestros. Por las tardes, dividía su tiempo entre clases particulares para compensar los años perdidos y reuniones con el equipo que estaba dando forma a la Fundación Consuelo Sánchez, nombrada así en honor a su madre. Su habitación en la mansión Montero se había convertido en un espacio que reflejaba su evolución. Libros de texto junto a materiales para sus muñecos, un ordenador moderno al lado de telas tradicionales, fotografías de su madre y Miguel enmarcadas junto a nuevas imágenes con Alejandro, Raúl y don Eduardo. Pero Lupita no olvidaba sus orígenes. Una vez por semana, acompañada generalmente por Raúl, quien había encontrado en este proyecto una pasión que complementaba perfectamente su rol en la empresa familiar, visitaba los lugares donde había vivido, el Callejón del Beso, el Jardín de la Unión, los mercados donde vendía sus muñecos. No iba como turista o como observadora distante, sino como un puente entre dos mundos. Llevaba comida, ropa, materiales escolares, pero más importante aún, llevaba esperanza tangible. Los niños que antes apenas la notaban, ahora la rodeaban, atraídos no solo por lo que traía, sino por lo que representaba, la posibilidad real de que la vida podía cambiar. Una tarde, mientras repartía materiales para que los niños aprendieran a hacer sus propios muñecos, una niña pequeña, de quizás 6 años, con ojos grandes y desconfiados que recordaban dolorosamente a los suyos propios, se acercó tímidamente. ¿Es verdad que vivías aquí?, preguntó su voz apenas audible. ¿Como nosotros? Lupita se arrodilló para quedar a su altura, mirándola directamente. Es verdad, confirmó con suavidad. Dormía donde podía, vendía muñecos para comer, me escondía cuando tenía miedo. ¿Y ahora eres rica?, continuó la niña, con la franqueza brutal de la infancia. Lupita sonrió, reconociendo la complejidad detrás de la pregunta simple. Ahora tengo una familia, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tengo un hogar seguro, comida todos los días y la oportunidad de aprender y crecer. Eso me hace más rica que el dinero. La niña pareció considerar esto seriamente, frunciendo el ceño en concentración.
Y nosotros también podemos tener eso algún día. Fue Raúl, que había estado observando el intercambio desde una distancia respetuosa, quien se acercó entonces. Ese es exactamente el motivo por el que estamos aquí, dijo arrodillándose también junto a la niña, para asegurarnos de que todos ustedes tengan esa oportunidad. La respuesta pareció satisfacer momentáneamente a la pequeña, quien tomó los materiales que Lupita le ofrecía y regresó con los otros niños. Pero la pregunta persistió en la mente de Lupita durante días, un recordatorio constante del propósito que había encontrado. Una noche, mientras cosía un nuevo muñeco en su habitación, Alejandro llamó a su puerta. Era inusual que el mayor de los Montero la visitara a esa hora, generalmente absorbido por trabajo hasta tarde. ¿Puedo pasar?, preguntó, su formalidad habitual ligeramente suavizada. Lupita asintió, dejando a un lado su labor. Alejandro entró y observó la habitación con interés, notando los cambios sutiles que reflejaban la evolución de su ocupante. «Estoy impresionado con tu trabajo en la fundación», dijo sin preámbulos. «Las propuestas que presentaste al consejo eran sólidas, bien estructuradas. Has aprendido rápido». «Gracias», respondió Lupita, sorprendida por el elogio directo. «Intento absorber todo lo que puedo». Alejandro asintió, y luego, en un gesto inusualmente vacilante para él, sacó un pequeño paquete del bolsillo de su chaqueta. «Encontré esto entre las cosas del tío Miguel», explicó tendiéndole el objeto. «Creo que te pertenece». Lupita tomó el paquete con curiosidad. Al abrirlo, encontró un medallón idéntico al que siempre llevaba, pero en versión masculina, ligeramente más grande y con detalles diferentes en el grabado. «Era de mi padre», dijo, no como pregunta, sino como certeza. «Sí», confirmó Alejandro. «Lo llevaba siempre. Cuando ocurrió el accidente, fue una de las pocas cosas que recuperamos. Mi padre lo guardó todos estos años». Lupita sostuvo ambos medallones, el suyo y el de Miguel, notando cómo se complementaban perfectamente, como dos piezas de un mismo conjunto. «Eran medallones de pareja», explicó Alejandro, un símbolo de su conexión con Consuelo. Don Eduardo los mandó a hacer especialmente cuando Miguel se graduó de la universidad, aunque entonces no sabía para quién sería el segundo. Hizo una pausa, como si estuviera revelando un secreto largamente guardado. A su manera, creo que siempre supo que Miguel encontraría su propio camino, diferente al que él había planeado. Lupita acarició el medallón de su padre, sintiendo una conexión casi tangible con aquel hombre que nunca conoció pero cuya sangre corría por sus venas. «Gracias», dijo simplemente, las palabras insuficientes para expresar lo que sentía. Alejandro asintió, comprendiendo. Estaba a punto de retirarse cuando Lupita lo detuvo con una pregunta. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué me aceptaron en la familia después de tantos años?». Alejandro se detuvo considerando su respuesta. «Inicialmente fue gratitud», admitió con honestidad. «Salvaste la vida de nuestro padre, pero luego, cuando descubrimos quién eras realmente», hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Creo que todos vimos una oportunidad de redención, de corregir un error histórico de nuestra familia». «¿Y ahora?», presionó Lupita, necesitando más. Alejandro sonrió, un gesto raro en él, pero genuino. «Ahora es porque eres Lupita», respondió simplemente. «Porque has ganado tu lugar no por tu apellido, sino por quién eres, por tu valor, tu inteligencia, tu capacidad para ver lo que nosotros, con todos nuestros privilegios, a menudo pasamos por alto». La respuesta resonó profundamente en Lupita. Era lo que siempre había deseado sin saberlo, ser valorada por sí misma, no por circunstancias o conexiones. «El medallón de mi padre», dijo, sosteniendo el objeto con reverencia. «Me gustaría llevarlo a un lugar especial mañana. ¿Podrías acompañarme?». La solicitud pareció sorprender a Alejandro, pero asintió sin dudar. «Por supuesto». Al día siguiente, Alejandro y Lupita se dirigieron a un pequeño cementerio en las afueras de Guanajuato. Era un lugar tranquilo, con vistas a las montañas que rodeaban la ciudad. Allí, bajo un árbol florecido, se encontraba una lápida sencilla. Consuelo Sánchez, 1985-2020. Amada por siempre. Lupita se arrodilló junto a la tumba de su madre, colocando un ramo de flores frescas y junto a él el medallón de Miguel. «Ahora están juntos de nuevo», dijo en voz baja, «como debieron estar siempre». Alejandro permaneció a una distancia respetuosa, comprendiendo la importancia del momento.
Cuando Lupita se levantó, no había lágrimas en sus ojos, sino una serenidad que reflejaba aceptación y paz. De regreso a la mansión, mientras contemplaban la ciudad que se extendía bajo ellos, Lupita rompió el silencio. «Sabes, durante años pensé que estaba sola en el mundo», dijo, su voz tranquila. «Pero ahora entiendo que nunca lo estuve realmente. Mis padres estaban conmigo, en mi medallón, en mis recuerdos, en cómo me enseñaron a sobrevivir y a mantener mi dignidad». Hizo una pausa, mirando a Alejandro. «Y ahora tengo una familia nueva, diferente pero igualmente real». Alejandro asintió, comprendiendo profundamente lo que Lupita expresaba. En cierto modo, él también había encontrado una nueva dimensión de familia a través de ella. «El destino tiene formas extrañas de tejer sus hilos», comentó. «Si no hubieras estado en ese lugar exacto, en ese momento preciso, si no hubiera decidido romper ese vidrio», completó Lupita. «Una decisión tan pequeña y sin embargo cambió todo». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Guanajuato, tiñendo la ciudad de tonos dorados y cobrizos, Lupita pensó en todos los caminos que la habían llevado hasta aquí. Las noches frías en las calles, las manos callosas cosiendo muñecos, el sonido del vidrio rompiéndose, el medallón que había sido su único vínculo con un pasado desconocido, hilos aparentemente dispersos que ahora formaban un tapiz complejo y hermoso. Había encontrado su lugar en el mundo, no por casualidad, sino por una cadena de decisiones, algunas tomadas por ella, otras por personas que ni siquiera conocía. Y en esa red intrincada de causas y efectos había una lección poderosa. A veces el acto más valiente no es sobrevivir en soledad, sino atreverse a romper barreras, a tender puentes, a creer que se merece algo más que las migajas que la vida le ha ofrecido hasta entonces. Como el muñeco que había creado para don Eduardo, representando al padre que nunca conoció, Lupita había reconstruido su propia historia, cosiendo retazos dispersos para crear algo nuevo, algo completo, algo que finalmente podía llamar suyo.